Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. Espero que estén fenomenal y listos para sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de los dramas turcos. Hoy tengo una recomendación que estoy segura que los dejará boquiabiertos y pegados a sus pantallas, una serie que tiene todos los ingredientes para convertirse en su nueva obsesión. La venganza de Hande. Y sí, el título lo dice todo, Hande vs Kerem, y prepárense para una montaña rusa emocional. Si son nuevos en este emocionante universo de las series turcas, o si ya son veteranos como yo, saben que estas producciones tienen un encanto especial, una magia que las diferencia de otras series. Son conocidas por sus tramas complejas, sus personajes profundos y llenos de matices, sus romances apasionados, y por supuesto, sus impresionantes paisajes y vestuarios que nos transportan a otra realidad. La venganza de Hande no es una excepción, es de hecho un ejemplo brillante de lo que hace que los dramas turcos sean tan adictivos. Así que ajustense los cinturones. Prepárense para un viaje lleno de intriga, romance, traiciones inesperadas, momentos desgarradores y, por supuesto, mucha venganza. Porque eso es precisamente lo que Hande tiene en mente. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos de la trama, los personajes y la producción, déjenme recordarles algo importante: si aún no están suscritos a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguna de mis futuras recomendaciones, análisis detallados, reseñas exhaustivas y debates apasionados sobre sus series y películas favoritas. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Vamos a sumergirnos de lleno en este increíble drama. La historia de la venganza de Hande es, en esencia, la historia de una transformación, de una caída y un renacimiento. Gira en torno a Hande, una mujer que, por decirlo suavemente, ha sido víctima de una gran injusticia, de una traición que le cambió la vida por completo. La serie comienza presentándonos a Hande, una mujer inicialmente radiante, llena de vida, ambición y amor. La vemos en su apogeo disfrutando de una vida de ensueño, con un amor que parece perfecto y un futuro prometedor. Pero la felicidad, como sabemos, a veces es efímera. De pronto todo se derrumba. Una traición despiadada, un engaño orquestado con frialdad, la despojan de todo lo que ama, su felicidad, su posición, su futuro. La Hande que conocíamos desaparece, consumida por el dolor y la rabia. Y es en ese abismo de sufrimiento donde nace una nueva Hande, una mujer fuerte, decidida, implacable, con un único objetivo en mente: la venganza. Y el objeto de su ira, el arquitecto de su sufrimiento, es nada más y nada menos que Kerem. Kerem, por otro lado, es el típico galán, el príncipe azul de la historia, al menos al principio. Es rico, exitoso, carismático, con una fachada impecable que oculta una personalidad mucho más compleja y, por qué no decirlo, oscura. Kerem parece tenerlo todo: poder, dinero, una vida social envidiable y una reputación intachable. Pero como suele ocurrir en los dramas turcos, detrás de esa fachada perfecta se esconden secretos, mentiras y oscuras intenciones. Es precisamente esa dualidad, esa complejidad de Kerem, lo que lo convierte en un personaje tan interesante y a la vez tan detestable. Lo que hace que la trama de la venganza de Hande sea tan cautivadora y adictiva es la forma magistral en que Hande, con astucia, inteligencia, determinación y un ingenio afilado, empieza a manipular a Kerem y a todos los que lo rodean, para llevar a cabo su meticuloso plan de venganza. Es como ver a una estratega consumada jugar una partida de ajedrez con la vida de los demás. Cada movimiento de Hande es cuidadosamente calculado, cada paso es medido, cada decisión tiene un propósito: hacer que Kerem pague por lo que le hizo, por el daño irreparable que causó, por arrebatarle la vida que merecía. La serie está construida sobre una base sólida de giros argumentales inesperados, de revelaciones sorprendentes que te dejan boquiabierto y que te obligan a replantearte todo lo que creías saber. Es como un laberinto lleno de espejos, donde la verdad se esconde tras capas de engaños y manipulaciones. En cada episodio, descubrimos nuevas facetas de los personajes, nuevos secretos, nuevas motivaciones, lo que nos mantiene en vilo, ansiosos por saber qué sucederá a continuación. Piensen en ello como un juego de ajedrez, donde Hande es la maestra estratega, la gran dama que mueve las piezas con precisión milimétrica, y Kerem, junto con todos los demás personajes, son las piezas en el tablero. Cada movimiento de Hande es calculado, cada paso es medido, y cada decisión tiene un propósito: desmantelar la vida de Kerem, hacerlo sufrir tanto como ella sufrió, y finalmente, hacer que pague por sus crímenes.
Uno de los elementos más cautivadores de La venganza de Anne D es sin duda el desarrollo de los personajes. Anne D no es simplemente una villana sedienta de venganza, un estereotipo plano y unidimensional. No, Anne D es mucho más que eso. La vemos sufrir, la vemos luchar contra el dolor, la vemos caer y levantarse una y otra vez. Comprendemos sus motivaciones, entendemos el porqué de sus acciones, aunque a veces nos resulten moralmente cuestionables. A medida que avanza la serie, descubrimos las razones profundas que la impulsaron a tomar el camino de la venganza, y nos damos cuenta de que, a pesar de sus métodos, es fácil empatizar con ella, compadecernos de su sufrimiento y apoyar su lucha por la justicia. Kerem, por su parte, también experimenta una notable evolución a lo largo de la serie. Al principio puede parecer el villano perfecto, el hombre despreciable que merece todo el castigo que le viene. Pero a medida que la verdad sale a la luz, a medida que la fachada se desmorona, descubrimos sus debilidades, sus inseguridades, sus miedos. Vemos cómo la presión, la ambición y las malas decisiones lo llevaron a cometer actos terribles, y cómo ahora debe enfrentarse a las consecuencias. La serie explora la complejidad de la naturaleza humana, mostrando que nadie es completamente bueno ni completamente malo, que todos tenemos luces y sombras, y que las circunstancias pueden llevarnos a tomar decisiones que jamás hubiéramos imaginado. Los personajes secundarios también juegan un papel fundamental en el desarrollo de la trama. Cada uno de ellos tiene su propia historia, sus propios conflictos, sus propias motivaciones. Algunos son cómplices de Kerem, otros son aliados de Anne D y algunos más se encuentran atrapados en medio de la lucha, divididos entre la lealtad y la moralidad. Estos personajes secundarios enriquecen la trama principal, aportando nuevas perspectivas, nuevos matices y nuevos conflictos que mantienen la serie fresca y emocionante. En cuanto a la actuación, déjenme decirles que es de primer nivel. Los actores que interpretan a Anne D y Kerem, las dos estrellas principales, hacen un trabajo excepcional. Logran transmitir la intensidad de sus emociones, la lucha interna que los consume, la tensión que existe entre ellos, el odio y la atracción que se mezclan en un cóctel explosivo. La química entre los protagonistas es palpable, visible, y esto hace que la serie sea aún más adictiva. Cada mirada, cada gesto, cada palabra pronunciada, está cargada de significado y transmite la complejidad de sus sentimientos. Los actores secundarios también ofrecen actuaciones sólidas y convincentes, dando vida a personajes memorables que enriquecen la trama y aportan nuevos matices a la historia. Otro punto fuerte de La venganza de Anne D es su impecable producción. La cinematografía es simplemente espectacular, con paisajes impresionantes que nos transportan a diferentes escenarios, desde la opulencia de las mansiones de los ricos y poderosos hasta la sencillez de los lugares donde Anne D busca refugio y planifica su venganza. La ambientación es cuidada al detalle, con una dirección de arte que recrea a la perfección el mundo de los personajes, desde la elegancia de los vestuarios hasta la decoración de los interiores. La música y la banda sonora también juegan un papel fundamental en la creación de la atmósfera de la serie. La música acentúa los momentos dramáticos y emocionantes, los momentos de tensión y suspense, los momentos de alegría y tristeza. La música es un personaje más de la historia, que nos guía a través de las emociones de los personajes y nos sumerge aún más en la trama. La música nos ayuda a sentir lo que sienten los personajes, a comprender sus miedos y sus anhelos. La vestimenta es otro punto a destacar, con vestuarios elegantes y sofisticados que reflejan el estatus social de los personajes y la evolución de sus personalidades. Los vestuarios de Anne D en particular, son un reflejo de su transformación, de su paso de la inocencia a la determinación, de la fragilidad a la fuerza. Los vestuarios nos hablan de los personajes, de sus aspiraciones, de sus miedos y de sus secretos. La trama, como les decía, es adictiva. Cada episodio te deja con ganas de más, con la necesidad imperiosa de saber qué va a pasar a continuación. La serie está llena de suspense, con revelaciones sorprendentes y giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento conteniendo la respiración. Nunca sabes qué esperar, y eso es precisamente lo que hace que sea tan emocionante y adictiva. La venganza de Anne D no es una serie que te dejará indiferente. Te hará reír, te hará llorar, te hará enojar, te hará sentir compasión, y sobre todo, te hará pensar. Además de la venganza, la serie también aborda temas universales y profundos como el amor en todas sus formas, la amistad, la familia y la importancia de la verdad. A través de las experiencias de los personajes aprendemos sobre la resiliencia, la superación personal, la búsqueda de la felicidad, la capacidad de perdón.
Nar y la importancia de la justicia. Y aunque el tema principal sea la venganza, el drama turco es mucho más profundo que eso. Te hará reflexionar sobre las consecuencias de tus actos, sobre la importancia de tomar decisiones basadas en la honestidad y la integridad, y sobre el poder del amor y la esperanza para superar las adversidades. Una de las cosas que más me gusta de las series turcas, y que La venganza de Hande ejemplifica a la perfección, es que suelen ser muy auténticas. Reflejan la cultura, las costumbres y los valores de la sociedad turca, lo que las hace diferentes y especiales. La serie te ofrece una ventana al mundo de los protagonistas, con sus problemas y sus sueños, sus alegrías y sus tristezas, sus éxitos y sus fracasos. Te muestra la riqueza de la cultura turca, sus tradiciones, su gastronomía y sus paisajes. Para mí, La venganza de Hande es una de esas series que te atrapa desde el principio y no te suelta hasta el final. Es un drama que combina a la perfección el suspense, el romance, el drama, la intriga, la acción y las emociones. Si buscan una serie que los mantenga pegados a la pantalla, con el corazón en un puño y la mente en constante ebullición, no duden en verla. En resumen, La venganza de Hande es un drama turco imperdible que combina una trama apasionante, personajes complejos y bien construidos, una excelente actuación y una producción de alta calidad. La serie aborda temas universales como la venganza, el amor, la justicia, la traición, la redención y la búsqueda de la felicidad, ofreciendo una experiencia de visualización cautivadora, emocionante y enriquecedora. Así que si aún no la han visto, corran a buscarla. Y si ya la vieron, cuéntenme en los comentarios qué les pareció. ¿Qué personaje les gustó más? ¿Cuál fue su escena favorita, aquella que los dejó sin aliento? ¿Y qué predicciones tienen para el final? ¿Creen que Hande logrará su venganza? ¿Creen que encontrará la paz y la felicidad al final del camino? Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre las series que vemos, compartir nuestras impresiones y teorías. No olviden dejar un me gusta si les gustó este vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de los dramas turcos. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis futuras recomendaciones, análisis y reseñas. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, más emociones y más análisis. Hasta pronto. Y recuerden, la venganza es un plato que se sirve mejor, viendo La venganza de Hande.